el PKK, Turquía y el futuro kurdo. ¿Estamos ante el fin de la insurgencia o ante la victoria de Erdogan? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de la posible disolución del PKK y también, como no, de la posibilidad de la aparición de un movimiento político kurdo que no busque la solución del problema mediante la vía de la fuerza. Vamos a hablar con nuestro amigo Mariano López de Miguel, nuestro experto en Oriente, para que nos explique qué está sucediendo en estos últimos días con un tema que ya tratamos en profundidad en varios programas sobre el Kurdistán, la Rojava siria también. Y bueno, cuando vimos esta noticia en el Twitter de Nacho Montes de Oca, dije yo, Nacho y Mariano, tenemos que hablar. Y el problema es que no me da tiempo para meter a Nacho en poco tiempo. Entonces, otro día buscamos a Nacho y hablamos los tres, como hicimos ya. ¿Te acuerdas aquel programa que quedó muy bien, hablando de Afganistán e Irán? Efectivamente, sí. Creo que fue quizá el segundo que hice contigo, Paco, ya hace 2 años. Sí, el primero fundamental, pues bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que nos ha pillado a todos, pues, sorpresivamente. Es cierto, a través de otras veces, como hablé de Tino Brugos, también pues, con Juan Carlos, con un amigo en común con Juan Carlos, que es Odian Yetin, kurdo de Turquía, que nos decía que, bueno, que Abdullah Öcalan, el líder del PKK, y ya que lleva encarcelado en Turquía desde el año aproximadamente 99, si no me equivoco, pues pidió la disolución del partido y que intentarse, pues optar por la lucha política. Pero claro, ahí tenemos un problema. Sabemos perfectamente que Erdogan no dio el brazo a torcer con la guerrilla, ¿no? Con la insurgencia. Tampoco anteriormente lo que eran los propios, digamos, líderes turcos, primer ministro, presidente de la República, la época de la dictadura de Kenan Evren, ¿no? Que es cuando más o menos empieza la fase real de insurgencia del año 84, casi 41 años, y pues se han creado partidos políticos, ¿no? El Partido de los Pueblos, el HDP, etcétera, a los que cada poco les acusa Erdogan de connivencia con el PKK, ahora no puede decir nada de eso, y disuelve el partido, bien lo prohíbe, o bien mete a sus líderes a la cárcel. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a permitir que esos resquicios del PKK se convierta en un partido político y Erdogan juegue la baza democrática? No lo veo muy claro. También es cierto que esto puede pasar pues como el conflicto de Irlanda del Norte, ¿no? Que haya grupos splinter, como pasó con el IRA auténtico, y en el caso del PKK había un oscuro grupo, hará cosa de 10 años, cuando los peores momentos de la guerra civil en Siria, que actuaba desde Siria y se llamaba los Halcones Libres de Kurdistán, atacando incluso a tropas estadounidenses acantonadas en la zona, atacaban todos por igual, en una palabra. ¿Qué veremos a partir de ahora? Pues quizás sea pronto. ¿Hay una esperanza para la paz? También, pero en mi opinión personal, una de las esperanzas para la paz quizás sería una amnistía hacia Öcalan, que está pasando a ser quizá el Nelson Mandela turco, ¿no? O kurdo. Pues 40 años de conflicto y más de 40.000 muertos, según la mayor parte de las fuentes. 45.000, puede ser incluso más, sí. Y bueno, y el Kurdistán turco durante aproximadamente 15 a 16 años, pues bajo una ley marcial total. El intento de negar la patria kurda o la nación kurda por parte de Turquía, de un modo más brutal incluso que los iraquíes e iraníes. Quizá ya lo has oído, pero lo comento aquí, Paco, que era que los turcos decían que los kurdos no existían y el nombre kurdo procedía de cuando estaban en las zonas heladas de montaña de Kurdistán, al pisar la nieve, que hacía kurd, o kurdi. Una tontería, ¿no? Como si fuese una onomatopeya que se vinculase a una etnia. Pero es eso, porque el Tratado de Sèvres, el 10 de agosto del 20, daba una patria kurda, realmente, con lo que había ocurrido a partir de los puntos de Wilson, etcétera. Pero claro, pero viene la lucha turca, ¿no? Contra Italia, eso, la contra Grecia y después todo lo demás. turca, etcétera, sí.
Eso es el buscando a un mapa que Bósforo, sea ese. porque al principio eso era un poquito de Asia Menor hasta Bodrum y Estambul, si no me equivoco. Y lo que ocurría era bueno, que era una situación muy compleja para que al final pues llegase a buen puerto. Y al final está el Tratado de Lausanne en el 23, en el cual los sueños de patria kurda pues básicamente desaparecen, con muchos impases hasta que, no tanto en el año 84, que ya es la lucha abierta, pero la lucha ya callejera ocurre en el año 78, cuando Turquía está en llamas con lo que se llama comunitaria de los años de plomo, ¿no? Hasta que se da el golpe de Estado hace 45 años, porque en Ebren se suspenden las garantías constitucionales y es el antepenúltimo golpe ocurrido en Turquía, ¿no? Pues vamos a ver un poco la historia del PKK, ¿no? Y podemos comenzar cuando nace este partido que tiene, bueno, una ideología socialista, pero no es exactamente marxista tampoco, ¿no? Esta nace en los años 70 y es una mezcla de nacionalismo kurdo, socialismo, Marxismo-leninismo en un marxismo, principio, pero muy suavizado y sobre todo con un componente ya de aquella ecologista muy, muy claro, que se ve las IPJ, que se dice que son su vínculo en Siria, también parte de los grupos Peshmerga en Irak, pero sobre todo es eso, un nacionalismo y sobre todo, salvo en el iraquí, donde el modelo kurdo, sin contar con el PKK, se basa en dos partidos, cada uno con sus líderes, como es la UPK y el PDK, con Masud Barzani y Jalal Talabani. En este caso ya no es solo Ocalan, o Chalan, pero hay una especie de confederalización del poder, ¿no? Es decir, es asambleario, es bastante democrático y rompe incluso pues con el tradicionalismo kurdo que había en algunas zonas, me explico. Aunque no parezca, había grupos ya kurdos islamistas en los años 80. Hay un Hezbollah kurdi, que hablaremos de él si no más tarde, ¿no? Que combate con el PKK. Y el PKK al final lo que ha bebido es de aquel intento experimental de una patria kurda, esta vez en Irán, como fue la efímera República de Mahabad, y cogiendo un poco de aquí y de allí, pues crear una patria, pero basada en el confederalismo. Claro, Turquía supuestamente, al igual que otros países, como pasa en Europa con Polonia, que dicen que son homogéneos, es una mentira. No hay, al igual que no hay una Polonia, no hay una Turquía. Hay tres países con diferentes idiosincrasias, etnias incluso credos. Pero se negó sobre todo pues porque los 5 principios o 5 flechas que formaban los principios del kemalismo, uno de ellos era la nación turca. Recordemos que a día de hoy, a día de hoy se ha enmendado, pero hasta hace unos años no se podía hablar en kurdo, podían caerte 5 años de cárcel. Y lo que sí sigue vigente es el artículo, creo que 321, por el cual insulto a la patria turca, que significa, por ejemplo, hablar del ya conocido genocidio armenio, puede hacer que termines en la cárcel de muy mal modo. Me estás complicando mucho la existencia, Mariano, porque ya no... Tengo un programa hablando sobre el genocidio armenio, ya no puedo ir ni a Turquía de vacaciones, madre mía. No, a ver, para que te rías dentro, mucho. nos riamos un poco dentro de cabeza. El último viaje gordo que hice con mi madre, pues antes de que falleciese, fue a Turquía en 2011. Y ella, con toda la buena bonomía, incluso a un guía kurdo que teníamos, le preguntaba acerca del genocidio armenio y dijo, señora, no me busco un lío. Ella pensaba también tu madre. Se lo dije, y era profesora de historia, ¿sabes? Pero no, por eso. No. Que por favor, lo que pasa que dije, en todo caso, si quieres decirlo de genocidio, porque tienes que hablar de ello así, a lo que algunos denominan el genocidio armenio, cuando pones como que queda una cosa dubitativa. El asunto armenio, ¿no? El asunto armenio o las matanzas en Armenia. El genocidio, claro, ahí directamente das con tus huesos en la cárcel. Como puede pasar también en Rusia con el tema de el genocidio o el holodomor, exactamente, sobre los ucranianos, efectivamente. No sé si está, pero bueno, a día de hoy yo creo que sí. Pues vamos a ver un poco esa historia, ¿no? Y cómo empieza este grupo, ¿no? A ser un grupo, digamos, en principio político, pero claro, entra dentro de esa fase, ¿no? De la historia en la que la vía terrorista, ¿no? Y la vía insurgente es una vía válida, ¿no? Políticamente. Y ya en el año 84 comienza un conflicto directamente armado contra Turquía, ¿no? Que se prolonga durante mucho tiempo y parecía que se había solucionado en parte, ¿no? Pero con Erdogan justamente, es que hubo Erdogan, lo hemos hablado muchas veces, con aquel programa que hicimos hace creo que 2 años también, acerca del sueño otomano de Erdogan, no sé si lo recuerdas, y utiliza muy bien una cosa que encima es chiita, que es la taquilla,
que es lo de ocultarse las verdaderas intenciones. Erdogan no deja de ser un hermano musulmán, pero se presentó como un nacionalista no exacerbado, que podía incluirse. De hecho, en la AKP hasta hace poco, creo que como el grupo de Orbán, vamos, el partido de Orbán, fue miembro observador del Partido Popular Europeo. El caso de Orbán era de pleno derecho, ¿eh? Aquí en el caso de Erdogan era observador, por no ser de la UE. Pero se le acabó expulsando pues porque ese viraje que hizo, sobre todo a partir del año 2013 con los sucesos del Parque Gezi, ¿no? Corrupción, etcétera. Pero Erdogan decía, ¿por qué tengo que negar lo que es el tema de los kurdos? De hecho, estuvo más connivente con los kurdos que con los armenios. Pero esto lo cambia todo la guerra civil en Siria. Vuelve a ver que la parte trasera de su país, el Kurdistán, y sobre todo esa frontera porosa que hay en lo que sería Iskenderilla, provincia de Hatay, ahora en Turquía, reclamada por Siria, puede ser una base de la guerrilla kurda del PKK. Y el PKK también se ve atacado. A ver, ha habido muchísimos bombardeos por parte de Erdogan. De hecho, una de las cosas que más me impresionó fue un bombardeo contra el PKK, pero no en, o supuestamente PKK, no en Siria, sino en Irak, cerca de Halabja, donde Saddam Hussein gaseó a los kurdos. Y un señor kurdo de unos 60 años, mediana edad, dijo, me bombardeó Saddam Hussein, pero es que no he visto algo peor que esto. ¿Qué haría? Y no apareció en televisión. ¿Qué haría Erdogan para que esa gente soltase pues esa comparativa, ¿no? Entonces es complejo. Y hubo un momento que se planteó incluso la paz, estaban los partidos políticos kurdos que se presentaban como independientes o en coalición y se desvinculaban todos del PKK. De hecho, fue la época en la que empezó a haber papeleras en Turquía, me explico, para que la gente lo entienda. Si Sí, alguien bueno, eso iba pasó en España también. También, sí, nos acordamos por ETA, sí, sí. Este caso más brutal era que veías las calles no dejadas, pero veías bolsas de basura como las que pones en tu cubo en casa y la gente preguntaba, ¿pero por qué no hay papeleras? Me van a disculpar, es que, te decía policía, es que nos pueden poner bombas los del PKK y las activan a distancia. Sí, sí. De hecho, recientemente hubo una serie de ataques en Turquía, ¿no te acuerdas? Sobre todo para una empresa de armas de alta De armas, sí, presión. el ataque a las oficinas, eso sí, pero después hubo otro más recientemente. Y No también recuerdo muy bien. es que hubo una kamikaze y parecía raro, decían que era el PKK, pero es que el PKK no es como los tigres tamiles, quiero decir, son dos grupos seculares, pero los tamiles sí que utilizaron pues atentados suicidas. El PKK no, sí que podía mandar a operaciones suicidas a la gente, a disparar a los militantes, a hacer una masacre, pero a sabiendas que iban a morir. Pero lo del kamikaze de cargarse con un chaleco de bombas al estilo de las sajidkas chechenas, etcétera, no, ahí no. Podría ser perfectamente, a lo mejor, facciones del PKK que estuviesen en contra de un proceso, a lo mejor, de paz, porque esto, Sí, ningún grupo va a la paz así de repente. Es decir, esto no, está negociándolo un tiempo ya y se había hablado, y de hecho, cuando pasó eso, decían algunos que, claro, es que había sido las políticas de buenistas, ¿no?, de Erdogan. Al final puede ser que facciones dentro del PKK quisieran romper ese proceso de paz que ya se sabía que iba a venir. Es decir, ya se estaba negociando, ¿no? Sí, y de hecho, a ver, porque el propio Ocalan está en lo que es una cárcel de máxima seguridad, pero muchas veces los propios, digamos, militantes del PKK o la organización que se encontrase fuera del país decía, por favor, que los turcos protejan a Ocalan porque pueden asesinarlo. ¿Por qué? Pues porque optaba por una política de paz. Muchos de ellos, pues, al igual que pasó con otros grupos que se dividen, lo que hemos hablado del propio IRA, pues no aceptan una paz, les viene mucho mejor lo de o nosotros o el caos, o que siga la guerra pues por intereses, porque desgraciadamente también no todo el PKK, obviamente, pero muchas facciones del mismo, las más beligerantes, optaron por una cosa tan lucrativa como el tráfico de drogas, ¿no? En la media luna de oro. Y esa es la captura de Ocalan en el año 99 en Kenia, si no me equivoco, en Tanzania, no recuerdo bien. Y lo que ocurre es que esos dos agentes dicen que son turcos. No, la realidad es que se escondió con pasaporte chipriota o grecochipriota en la embajada de Grecia, pero fue capturado. Y esos dos caballeros que se ven ahí no son del MIT turco, de la Mukhabarat turca, sino agentes del Mossad. Por eso hubo un momento en el cual los kurdos, que por cierto tienen muy buena relación con Israel, por lo general, estuvieron en unas relaciones diplomáticas mínimas durante un par de años. No tanto, por ejemplo, los kurdos iraquíes, que rompen un poco con el esquema del PKK, pero sí que es cierto que aquellos que querían utilizar a Israel para presionar un poco las tuercas a Turquía, pues se cabraron. Fue, de hecho, la mejor época de relaciones diplomáticas entre Turquía e Israel hasta que ocurre el asalto a la flotilla de Gaza del año 2010.
Sí, que eso hay que recordar ese elemento que es esencial para ver un poco de más relación de Turquía actualmente con Israel, sí. Que Eso no era es. mala nuevamente tampoco. No, no era, no, y tampoco era mala en el sentido, ni quiero decir que estuviese congelada. Había muchos activos. A ver, hubo, me parece que fue en la época en la que estaba Papandreou de primer ministro de Grecia, Erdogan de presidente de Turquía y de aquella Netanyahu no, pero creo que estaba una mujer de primera ministro de Israel, o Tzipi Livni o Ehud Olmert. Hubo maniobras conjuntas en el mar Egeo. Imagínate, en Turquía, en el mar Egeo, maniobrando conjuntamente con Israel y con Grecia. Algo muy raro que hoy es impensable. Pero sí, sí. Estamos dando aquí una efeméride, ¿no?, del mundo en el que dice eso, que el Mossad ayudó a los servicios secretos turcos a encontrar a Öcalan. Por si acaso a alguien le parecía extraño, está aquí en el No, mundo no, de por favor, 17 de febrero del 99. sí, que no se piense que esto es la conspiración. Yo, de aquellas que era un No, no, pero chavalito. ahora hay pruebas. Claro, Hay claro. periódicos. No, y de a ver, las hemerotecas que a veces, como decimos, las hemerotecas son peligrosas, en este caso, pues lo guardó. Hubo quejas también, porque la figura de Öcalan es, desde luego, es, bueno, pues muy polarizada. Lo mismo si inició una guerra de guerrillas, pero hay momentos en que se considera, como he dicho, una guerra justa como la que pudo pasar en Sudáfrica en los 80 por parte de Mandela. Mandela quería la paz, pero hubo momentos en los que, por ejemplo, con la invasión sudafricana o la ocupación sobre Namibia, de aquella África Oriental, creo que era, pues, o suroriental, pues dijo, es que no queda otro remedio más que la lucha armada. Y el PKK mucho surge de eso, de un momento de desesperación. Que, ojo, que esto no parezca que estoy justificando la lucha armada o ataques indiscriminados, pero en un principio, bueno, es esa espiral cíclica de violencia en la cual, claro, hay un momento en el que el PKK solo ataca a intereses militares, pero a partir de una represión bastante masiva en algunas ciudades como Batman, se llama así la ciudad, lo digo en serio, y no es con V, Batman, sí, sí, como el murciélago, pero que es una más pobladas del Kurdistán junto con Diyarbakir, el Kurdistán turco. La gente responde de violencia. Cuando han acabado con toda tu familia, pues desgraciadamente es así. Pues tenemos ahora, claro, el PKK se disuelve como tal en Turquía, pero claro, hay PKK sirio, PKK iraquí también, ¿no? Eso es, sí, sí. Y de hecho, en Irak hay bastante, o sea, es más fácil que atente el PKK iraquí contra la UPK o el PDK que contra intereses turcos. ¿Por qué? Se han visto vendidos por sus congéneres. Y si hay algo que no aguantan los kurdos es la traición al pueblo. De hecho, mucha gente no conoce, no recuerdo el nombre ahora, pero la traducción era como burros. ¿Quiénes eran los burros? Aquellos serviles, o sea, kurdos serviles de Saddam Hussein en Irak. Como también la gente, a lo que hemos hablado de Sudáfrica, poca gente conoce al KFOR, que eran fuerzas negras combatiendo a otros negros en Sudáfrica. Bueno, sí, claro. Entonces tenemos, bueno, aquí claro, hay que entender que desde que detienen al líder, ¿no?, y está en la cárcel, hay unos cambios geopolíticos y en las fronteras muy grandes, ¿no? Es decir, al principio casi el PKK solo luchaba en Turquía, no, Eso es. no había grandes, digamos, protestas, o por lo menos no había, se veían en los medios occidentales ataques del PKK en Siria o el PKK en Irak, ¿no? Sabíamos, eso sí, que en Irak ya con la guerra del Golfo y posteriormente ya habíamos visto la represión a los kurdos por Saddam Hussein, pero no se veía una gran respuesta de los kurdos, ¿no? Y cuando llega la guerra de Irak y cambia el mapa geopolítico, ¿no?, los kurdos ayudan a los estadounidenses, se ven escenas, ¿no?, de esa colaboración, y posteriormente cuando el régimen, digamos, de Saddam Hussein cae, empieza a aparecer una mayor autonomía kurda, ¿no?, y llega posteriormente cuando los chiitas toman el poder, viene Eso el es. Daesh, casi caen en la independencia de facto, ¿no? A día de hoy el Kurdistán iraquí es casi de facto independiente, podemos decir. Sí, incluso hizo un referéndum que luego hubo muchos problemas. Por cierto, coincidió casi con el de Cataluña, pero uno fue en octubre, el 1 de octubre, y anterior el de los kurdos fue el 22 de septiembre, creo, de 2017, quiero decir, mismo año. De facto, casi ya era el Kurdistán iraquí, porque no sé si te acuerdas que se establecieron dos zonas de exclusión aérea contra Saddam Sí, para evitar el gaseamiento por una parte de kurdos y otro atacar lo que eran los chiíes, en la zona de las sí. marismas, ¿no? Tras la represión del 91. Es decir, queda lo que es reducido Irak en la época de segunda, bueno, fase final de Saddam Hussein,
pues al triángulo suní. Pero Kurdistán iraquí era independiente de facto. Podría decirse así, sobre todo gracias al programa de petróleo por alimentos. Pero esto hay una guerra civil. ¿Entre quién? Pues entre la PDK y el UPK. Y en algunos momentos el PKK apoyaba unos a otros. ¿Quién gana al final de estos tres? Ninguno. Al final el que gana es un grupo llamado Ansar Allah, que está dirigido por un kurdo islamista, el Mullah Krekar, y por ejemplo en Halabja, donde fue el ataque de Saddam Hussein con tantos muertos por asesinados por armas químicas, proclama un emirato islámico. Y unos primeros emires que se encuentra allí, tras huir de Afganistán, pues no es otro más que Abu Musab al-Zarqawi. Es una zona muy compleja, pero el PKK en aquellos instantes pues opta por intentar sobrevivir, sobre todo en Irak, pues habiendo perdido sus bases, pues de un modo de aliarse con quien pueda. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y es terrible, porque en esa época también en Turquía lo que ocurre es el escándalo de Susurluk, que puede sonar a chino, pero es cuando se demuestra la guerra sucia del Estado turco contra los kurdos, ¿no? Creo que era en esa localidad, cercana a Diyarbakir, donde se estrella un coche contra un camión me parece que era de combustible, una explosión terrible, pero se identifican los tres cadáveres y uno de ellos es el vicegobernador provincial, otro es un jefe de la mafia vinculada al Hezbollah kurdo, y por último el comisario de la zona. Entonces se muestra que hay una contrainsurgencia apoyada por el propio Estado turco, el Estado profundo que se dice turco, que no deja de ser pues una guerra sucia contra el supuesto terrorismo. Pues tenemos esta, digamos, kurdos iraquíes. Por otro lado, tenemos los kurdos en Siria, ¿no? La Rojava, ¿no? Que hicimos varios programas en el momento aquel de Siria, ¿no? Que hubo ese cambio tan grande que hoy es noticia y volvemos a hacer noticia justo el mismo día en el que Trump reconoce de manera fáctica ya o real, porque ya estaba antes al gobierno de Yulani, del HTS, como un Estado válido y le quita las sanciones que se habían impuesto al Assad. Es decir, y ahí vuelve también a la Liga Árabe, a la organización de la Conferencia Islámica. Lo que no estuvo sobre la mesa, ni va a estar, ya no es el tema de la paz con Israel, pero sobre todo y ante todo lo que no se habló fue el tema de qué se hace con el Golán. Se devuelve, se retira Israel de la zona de seguridad ampliada. Claro, eso va a dar que hablar. Y sobre todo, bueno, lo que no se habló, pues justamente fue tampoco los kurdos, cierto, se han integrado en el Ejército Nacional. Claro, es que los kurdos negociaron con el HTS el tema de que son parte del ejército y que se les reconoce su autonomía. Exactamente, y que sobre todo que se desarman las milicias, que van a estar bajo el paraguas del ejército, ¿no? Eso es lo que se intenta evitar, es una afganización del conflicto, estoy seguro. Pero claro, ¿cuál es el problema? Ya no hay tropas estadounidenses en Siria. Tropas rusas tampoco, iraníes menos aún. ¿Quiénes quedan como grandes ganadores? Pues los que apoyaron la ofensiva que hizo caer al Assad, porque no se entiende lo que es la caída del Assad sin el apoyo a HTS y otros grupos combatientes por parte de Turquía. ¿Cuál es el problema real? Dicen kurdos, sirios, iraquíes, etcétera, y son iguales. Y, cuidado. Hay continuidad lingüística desde la zona de Turquía hacia la zona de Siria. ¿Por qué? No hay montañas. En cambio, lo que es el kurdo de las montañas, puramente iraquíes, incluso habla otro dialecto. Unos hablan el kurmanji y otro es el gorani, creo que es. Y no se entienden, pues porque, por ejemplo, aparte, el kurdo de Turquía escribe en alfabeto latino, adaptado. Los otros en alfabeto árabe, persa-arábigo, adaptado también. Y es un problema muy gordo. Es lo que tú dices ahí, el laberinto sirio. Sí. Este programa que lo hice así, estos cortos que me los lee mi amigo virtual, mi Paco virtual, cuenta un poco todas las facciones que había en Siria y que continúan, ¿no? Es decir, este conflicto sigue. Parece que una de las promesas o de los pactos que se llegaron hoy de acuerdo, ¿no? Es el hecho de que el gobierno actual va a luchar contra los islamistas radicales. Es un poco complejo esto decirlo porque son ellos mismos. Islamistas. No, pero básicamente es que yo creo que es contra grupos que hagan terrorismo internacional. Sí, sobre todo lo que se pidió en Afganistán cuando llegaron los talibán de nuevo, que era no acojáis a nadie de Al-Qaeda y nos retiramos, cuando realmente luego te acuerdas que un año después o
Sí, un año después se eliminó con un ataque con un dron ninja, creo que se llamaba, Biden a Zawahiri. Con lo cual aquí puede seguir habiendo bases. Y también hay otra insurgencia por parte de, supongo que lealistas a Assad. No quedará mucha, pero algo hay. No, después está el tema, claro, que todo esto está cambiando tan rápido el mundo. ¿Quién nos iba a decir que hace un mes que parece que Trump dejó de lado a Netanyahu? Sí. Sí. Es una cosa rarísima, pero parece, yo lo que estoy viendo es que parece que ha pasado eso. De hecho, ahora visita a todos los países árabes y no va a haber No ha ido a Israel, no. Pero bueno, también puede ser porque, ¿sabes? La historia esa de que no puedes entrar en un país árabe si fuiste a Israel. Claro, lo de la visa. No, pero bueno. De Estados Unidos, sí. No creo que tenga problema. Además, todo... va en avión regalado por los jeques. Sí. No, aparte del avión de los jeques, el avión qatarí, también no sé si lo pudiste ver o si lo has subido a algún programa, Paco, pero se hablaba de que firmó un convenio de armas con Mohammed bin Salman, el que ahora es el líder de facto de la Saudí, 150.000 millones de euros, ¿no? Sí. O de dólares, no me acuerdo. Sí, no sé, eran como 600.000 millones de inversión mutua, pero que Arabia Saudí compraba 150.000 millones. Eso, que no sé si te acuerdas que esto también tiene un antecedente de la primera administración Trump, que fue cuando Trump ya abandona a los kurdos en 2017, realmente lo hace en 2019, pero ya de una patada, que es cuando la cumbre de Riad, en la cual se habla de los kurdos, hay una foto de Trump tocando un mundo junto a el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, y Mohammed bin Salman, que estaba medio agá, Salman, perdón, el rey Salman, no Mohammed bin Salman. Y al día siguiente ocurre el abandono a los kurdos, por una parte, que creo que dimite su director de inteligencia nacional en 2017, en junio, empieza a petar las tuercas a Qatar por tener a gente de Hamas en su territorio, en Doha, la capital, y termina bloqueando a Qatar durante 3 años, poco antes de se levanta lo que es este embargo, poco antes de la pandemia, por comprar gas iraní. Efectivamente es esa foto. La bola de cristal. De junio de 2017, creo que. Sí. Ojalá fuese el balón de los mundiales de la Eurocopa. Sí. Que se juegue. No. Como la Eurocopa se juega ya en Arabia Saudí, como la final de la Champions. Sí, es verdad, sí, de la Superliga, de la Liga de Clubes, sí. Dentro de poco todo se va a jugar ahí. Tal. Entonces parece que no, pero no, es el mundo, porque está en sus manos. Sí. Y de hecho estuvo en sus manos bastantes meses, sí. Lo de Qatar fue un embargo que, por cierto, otro que protegió bastante a Qatar ante este embargo fue la propia Turquía. Pues tenemos esta influencia, porque hay que recordar que todo lo que pasa en el Kurdistán también influye a Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos amenazó de marchar fue un peligro para el Kurdistán, se mantuvo, pero ahora volvió a replegarse, quedan como 900 soldados, si no recuerdo mal, nada, ahora mismo es para nada. Vigilar poco más que las cárceles, porque claro, hay muchas cárceles con miembros del Sí, de la época de Saddam, sobre todo, y lo de las cárceles tiene un interés, claro. No digo vigilar las cárceles, no de carceleros, pero que estén en el entorno. Lo digo por si acaso sobre todo para que no vuelva a haber un prison break, una fuga de... Eso. A ver, en el Kurdistán lo que más se ha detenido son milicianos de Daesh que intentaban huir a Turquía. Es que es eso, tan sencillo como eso. Y han sido los Peshmerga y también gente del ya extinto PKK que localizaba. Lo que pasa es que los Peshmerga lo detenían y los llevaban a la cárcel. Los del PKK eran un poco más veces, los fusilaban. Pues tenemos este proceso que se interconecta a todos. Al final, yo creo que sí que Erdogan ha ganado. El tema es si ahora el nuevo grupo kurdo puede presentarse a elecciones en Turquía, consiguen alguna cierta autonomía para el territorio, o al final van a estar ahogados y la lucha kurda se olvida en Turquía, que entonces sería la gran derrota del PKK, o consiguen vía política un lugar en en el sistema constitucional turco, ¿no? Que eso sería lo que parece que quieren. Es decir, el PKK, ¿no?, evolucionó de ese marxismo-leninismo revolucionario a un sistema autogestión y confederalismo. Autogestión y confederalismo, justo. Eso Sí. Pero sobre todo, entre todo, bueno, esto es una pena no tener a Tino Brugos aquí, a ver si podemos quedar algún día con él, pero lo que sí me comenta el propio Tino es que, a ver, el experimento del PKK es único, tiene las obras de Erdogan, perdón, de Öcalan, pero sobre todo lo que hay que pensar es una cosa, es que ha ganado Erdogan, ha ganado realmente el Estado turco, porque llevaba combatiendo eso y, bueno, el turco nacionalista de la zona, digamos, conservadora, rural de
de Anatolia, no quiere ver ni en pintura a los kurdos, no quiere ver esa identidad. También es cierto que, por ejemplo, en el caso de ser legalizado como partido político, puede que intente unirse al HDP, que en las elecciones parlamentarias de 2015, a pesar de haber sufrido ataques del Estado profundo turco con muchísimos atentados, logró que hubiese un parlamento colgante. Es decir, Erdogan no podía repetir la coalición con el primer ministro con el Partido Nacionalista, etcétera, y tuvo que repetir elecciones, que ya luego cambió. Perdieron muchos diputados, encarcelaron a sus líderes. Ahora, el miedo que creo que tiene Erdogan o cualquier nacionalista turco o eurasianista o neotomanista es: los kurdos intentan refundar el HDP con la gente del PKK y hacen un gran frente unido en el que estarán también pues otras minorías como los alevíes, cuidado no confundir con los alawitas de Siria, turcos laicos, gente que estaba a favor del antiguo alcalde de Estambul, digo antiguo porque lo cesó Erdogan y ahora lo ha metido a la cárcel, y era un posible candidato a las presidenciales de aquí a unos 2-3 años, Imamoglu. Pues puede pasar, por ejemplo, como en Francia, aquella especie de Frente Popular que ha ganado las elecciones tras lo que parecía una posible historia de la extrema derecha, del Frente Nacional, tras la debacle que hubo del partido de Macron en las no presidenciales, en las europeas, perdón, y aquí tienes un frente unido, democrático, que quiere encima volver a un régimen no presidencialista. Todo lo que están optando los grupos kurdos son un confederalismo con la figura de un jefe de gobierno y sí, un jefe de Estado presidente, pero que en este caso sea meramente testimonial, como puede pasar en Alemania, en otros sistemas semipresidencialistas, ¿no? Porque han dicho que la acumulación de poderes de Erdogan, aparte de neotomanismo, la ha convertido en autócrata aún más potente. A pesar de la bofetada que ha tenido las elecciones, creo que fueron municipales, etcétera. Y claro, quizá Erdogan piense que ha ganado la batalla, pero como sabemos, la guerra puede durar mucho, a pesar del desarme del PKK. Pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta del público, que esto es un tema que, a ver qué preguntas. ¿Qué pasa con el alcalde encarcelado de Estambul? Yo creo que sigue ahí. Imamoglu sigue. A ver, se está intentando hacer una habeas corpus, se ha denunciado a Turquía ante el Consejo de Europa porque no está en la UE, pero pertenece a ciertos organismos europeos como observador, igual que también pertenecía a Rusia hasta el 24 de febrero de 2022. Es una persona que encima, bueno, se le habrá despojado de lo que es la alcaldía, pero legalmente no está sancionado con que no pueda presentarse a otras elecciones, bien sean municipales, autonómicas, regionales o ya presidenciales, ¿no? Entonces es esa baza con la que juegan. Pero sí que es cierto que esto demuestra el escaso sentimiento democrático de Erdogan. Ha encarcelado pues a gente tanto del CHP, Partido Republicano del Pueblo, perdón, es decir, el que fundó Atatürk, como es Imamoglu, ha atacado muchísimo a su antiguo secretario general, a partidos minoritarios pero que tienen representación en la Gran Asamblea también se ataca, y obviamente al HDP en los instantes en los que sobrepasaba el 5% de votos y podía obtener un número bastante alto, pongamos 70, 80 para un grupo kurdo, inmediatamente el insulto o la vejación o digamos, la acusación eran del PKK, que era digamos, la voz cantante del PKK. Pero Imamoglu sigue en la cárcel, efectivamente, y Öcalan pues ya lleva 26 años. Podemos pensar que encima que Turquía tiene estas leyes de detención preventiva que te permiten estar hasta un año en prisión provisional, pues Imamoglu va por mal camino. Ojalá no sea así, espero equivocarme. Bueno, provisional también aquí en España te deja mucho. El tema es el habeas corpus. Es que claro, es importante entender que en el plazo depende del país, 48 o 72 horas, tienen que presentar tanto un juez en el que se te diga los cargos, ¿no? Después, en prisión preventiva, si el mismo juez considera que hay riesgo de huida, destrucción de pruebas o cualquier cosa, ya se declara prisión preventiva. Eso no indica que no indica que seas un régimen ilegal. No. El tema es que no haya habeas corpus, eso sí que es un problema. Claro, ese es el problema. Por eso mandaron uno al Consejo de Europa o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque encima es que es curioso, el Código Civil y Legal de Turquía es una mezcla que hizo Atatürk bastante buena, por cierto, del Código Napoleónico y del Código de Leyes suizo. Pero claro, con las últimas reformas que hizo Erdogan en 2018, constitucionales y judiciales, donde quiera poder, apropiarse de todo lo que es la judicatura y los abogados defensores, pues podemos esperarlos lo malo y lo peor.
Pues vamos a ver algunas preguntas aquí. ¿Qué pasa con el electorado de Erdogan? ¿Ve bien que a los kurdos o no? En caso de Erdogan, ¿se ve débil? ¿Podrá buscar apoyo a los kurdos? No, Erdogan nunca. Bueno, hubo un momento en el que incluso. A ver, una cosa que no se sabe es que hay mucho matrimonio mixto en Turquía. Entonces puede ser que el padre sea kurdo y se identifique como kurdo, la madre también, o viceversa, ¿no? Turco-kurdo, kurdo-turco, no lo sé, vamos. Pero en muchos casos Erdogan, por lo que triunfó y tuvo esos votos, incluso esta gente que no era del Kurdistán, pero era kurda y estaba más bien en ciudades, etcétera, era por el factor de estabilidad económica. Aunque no lo parezca, Turquía entre 2002, que estaba una crisis gordísima con el antiguo primer ministro Bülent Ecevit y hasta los sucesos de Parque Gezi, estamos hablando de 11 años, mucho tiempo, incluso por medio la guerra de Irak, la guerra de Siria, conflictos, digamos, de la zona, pues tuvo un crecimiento económico macro muy potente y se llegó a crear incluso una especie de clase media. Entonces esta gente al final decía, no nos gusta Erdogan, pero, y esto lo encontré en un libro de Manuel Martorell sobre Kurdistán, decía, pero como es, creo que decía, o de Javier Valenzuela, no recuerdo, disculpad, decía algo así como, pero como Erdogan es creyente y teme a Dios, estos temerosos de Dios no pueden ser corruptos. Pues ha sido corrupto y mucho. Ya puede temer a Dios que Erdogan ha hecho un desfalco, sobre todo con su hijo Bilal, tremendo. Y los kurdos que han votado a Erdogan, pues es una minoría. La gran mayoría de kurdos votan al MHP y HDP, perdón, y otros muchos optan quizá incluso por abstención, porque dicen lo que no deja de ser una realidad triste, que es votemos a quien votemos, que puede representar los intereses turcos, pues la judicatura del país o Erdogan van a acabar cerrándolos o ilegalizándolos. ¿Es posible que el espacio dejado por el PKK y otros grupos marxistas, es posible que ese espacio sea rellenado por grupos islamistas? Podría darse, podría Sí, ¿no? darse. Y de todas formas, los grupos Splinter del PKK también en tiempos hubo, pues durante la guerra civil siria, los que toman la ciudad de Siria donde Raqqa, donde digamos se proclama el La califato capital, sí, sí. antes de Mosul, que era el califato global, pero el califato en Siria se proclama en Raqqa, pues los grupos que toman de nuevo la ciudad en 2017, octubre, noviembre, eran grupos Splinter del PKK, pero que no tanto por lucha armada con Turquía, sino liberación de Siria. Estaba el TIKO, que era una rama maoísta del PKK vinculada al Partido Comunista Turco. Todos estos grupos, al final, el PKK lo que hizo fue ser un paraguas de grupos que estaban luchando contra el régimen turco desde la perspectiva, marxista-leninista, maoísta, todos estos grupos combativos de izquierda en la Turquía de los años de plomo. Es decir, en Estambul y en Ankara, la extrema izquierda mataba a la extrema derecha y la extrema derecha mataba a la extrema izquierda. Era años de plomo. Al final, pues con connivencia, ya descubierta luego, de lo que era Estados Unidos ante un miembro de la OTAN, pues fue que se dio ese golpe de estado palaciego de Kenan Evren contra Turgut Özal, que al final acabó siendo pues presidente del país. ¿Por qué otro grupo rebelde, no puede que otro grupo rebelde ocupe el hueco que deja el PKK? Bueno, o facciones del PKK, que eso puede ser como el IRA auténtico. Sí, eso, si le interesa a la gente que busque los halcones libres de Kurdistán. La traducción es así. Y es un grupo ya actuó de mala manera. De hecho, creo recordar que en un principio ese atentado que he comentado que hubo contra una manifestación anti-Erdogan poco antes de las elecciones de 2015, se hablaba de que podía ser, porque a día de hoy no se descubrió, el Estado profundo turco, que sigue existiendo, con gente de extrema derecha, muy nacionalista, la red Ergenekon, que se llama, o bien grupos islamistas vinculados al Hezbollah kurdo, Estado Islámico, o incluso los que he dicho de halcones de Kurdistán. Claro, es un país muy complejo que ha pasado por muchísimos atentados en su historia, pero la violencia que ha habido desde 2014-2015 hasta ahora, contado ya en el Kurdistán y demás, ha sido terrible. No son como los años de plomo del 84-89, pero la violencia llegaba casi a la par. Y esta vez estábamos, pues, por así decirlo, un poco mejor informados, porque antes el apagón informativo no llegaban libros, no llegaban crónicas en papel. Ahora nos llega todo por internet, que para estas cosas, a pesar de la brutalidad que vemos, sirve para informarnos.
¿Hay cristianos en Turquía o entre los kurdos? En Turquía sí, no Los, muchos, pero hay. no mucho, pero incluso dentro de los Tazai, etcétera, hay una minoría que tiene una especie de sincretismo cristiano, parecido a lo que son los cristianos sirios de Malula, etcétera. Son religiones orientales. Católicos como tal, creo que no. Puede estar, Los kurdos. algunas de las religiones pueden estar bajo la, digamos, bajo, digamos, ¿cómo se dice esta cobertura del Papa de Roma? Hay grupos Eso es, sí, sí. Sí, son grecochipriotas, iglesias grupos. orientales, pero que no dependen, por ejemplo, del arzobispado de Constantinopla, como se dice todavía, Sí, ¿no? Para algunas este pueden tipo. pertenecer a Roma. No sé exactamente cuáles, pero me suena Los caldeos, algunas. por ejemplo, me Sí, sí. parece que sí, de lo que era Tariq Aziz, el ministro de Exteriores del propio Saddam Hussein, pero ojo, este hombre era asirio, no era realmente de etnia kurda. Y conversos hay también, ¿eh? Ha habido conversos, ha habido pues una colaboración bastante buena de misioneros españoles, sobre todo de Euskadi. Creo que esto es algo Juan Carlos, que fueron a ayudar a Irak y al final pues algunos trabajadores se acabó convirtiendo al catolicismo, con el problema añadido de que, por ejemplo, grupos islamistas decían que si eras del PKK eras comunista porque leías a Hegel y a Marx. Y si te habías convertido al catolicismo, también te merecía la muerte porque adorabas al profeta Nazareno. El profeta Nazareno, Jesucristo. ¿Hay oposición islamista y democrática? No, islamista y democrática a Erdogan, o fue toda purgada. Va en camino ello. Van, a ver, de lo que había, a ver, lo que realmente eran bueno, no deja de ser los hermanos musulmanes, y de lo que vive la AKP son dos resquicios de grupos fundamentalistas. Ojo, Erdogan no fue el primer ministro o jefe de gobierno islamista en Turquía. Primero de todo estuvo antes que él, como estaba encarcelado, temporalmente, tras haber ganado las elecciones el AKP, pues líder de partido, ¿no? Luego ministro de Exteriores y presidente de la República, Abdullah Gül. Pero ya incluso anteriormente, el año 97, cuando ocurre un golpe de Estado posmoderno o el golpe posmoderno que decía el ejército, hay pues un intercambio de primeros ministros que es la primera mujer primera ministra de Turquía, Tansu Çiller, que era un partido de centro derecha, el Partido Democrático, y luego Necmettin Erbakan, que es el padre, digamos, político de Erdogan y que tenía el partido de la felicidad. Ahora su hijo tiene un partido que es casi extrema derecha islamista, puede existir como tal, y que es opositor a Erdogan. Y fue de los que le dio la bofetada en algunos lugares de Turquía. Pero hubo una especie de conservadurismo y, digamos, islamista tipo digamos, la democracia cristiana europea. Sí y no. Es muy complejo cuando dependes básicamente de que tus leyes vienen, y no lo digo mal, en un libro sagrado, como es el Corán. Pero sí que es verdad que tenía un aperturismo para la economía y eso también le abrió un poco lo que era la mente, ¿no? En algunos casos. Mismamente, otro caso así puede ser Bakir Izetbegovic en Bosnia. Pero casi todos han sido purgados por Erdogan. Incluso, voy a hacer un caso más extremo, su último primer ministro o penúltimo primer ministro, cuando era presidente de la República, no ejecutivo. Ahmed Davutoglu, este hombre que se parece un poco a rompetechos, con gafas y un bigote así un poco raro, pues era islamista, pero tenía credenciales demócratas. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no, pues que nos pregunten en los comentarios. Que al Sí, sí, acabar el sí. programa, que lo dejen en los comentarios. La idea era dar una breve visión un poco del fin del PKK, Claro. supuestamente es lo que se declara. Hubo un congreso, creo que era el 12 congreso o el 13 congreso. Segundo congreso, sí, y aparte Segundo, ¿no? estaba ya. Es que yo creo que ha sido un poco, después de la información que nos mandó Juan Carlos, que era un poco lineal, ¿no? Una línea temporal. Primero, intentar que se levantase un poco lo que era el puño de hierro sobre Ocalan. Este firmaba un acuerdo de intento de disolución y posteriormente llegaría a la disolución, pero yo pensaba que iba a tardar mucho más tiempo. Y ha sido en un plazo, pues básicamente, creo que esto empezó en febrero de 2025, este año, y ahora mismo estamos en mayo, han sido 3 meses exactos. Es complejo, desde luego, pero yo pienso que si ya incluso en algunos periódicos de alto nivel dicen el Partido de los Trabajadores de Kurdistán hablan en pasado, una elección militante hasta el 25, es lo mismo que con HTS. HTS ahora ya no queda como milicia, queda como partido político. Ahora hay que ver en qué se transforma el PKK. Sí, sí. Pues vamos a ver cómo se gestiona, ¿no? Y espero que
ayude un poco a la paz, ¿no? En la zona también. Y que Muy Turquía común. salga de Siria porque no tenga excusa. Es decir, que esa excusa de que tenía tropas en Siria para luchar contra el PKK, si el PKK ya no es un brazo armado, tendrá que salir de Siria. Y que permita que aquellos que Claro. supuestamente están vinculados al PKK, no sé si llamarlo amnistía, algo de esto, puedan volver a Turquía, porque mucha gente no volvió a Hombre, Turquía. los que tengan delitos de sangre, yo creo que no, porque yo no estoy No, a no, favor eso de es eso claro, quiero tampoco. decir, pero hay un libro que se llama Kobane, bueno, es una novela gráfica de un autor italiano que se llama Cero Calfare, es un seudónimo, y bueno, en la parte de que leías de Irak decía, queremos volver a Turquía, pero es que se nos acusa de PKK y nos puede dejar la perpetua. Bueno, claro, Porque la pena sí. de muerte ya se quitó de Turquía, justamente. Al principio, Öcalan estaba condenado a muerte, pero el Consejo de Europa, para que siguiesen las negociaciones de adhesión, le dijo a Turquía, o abore la pena de muerte o esto no sigue. Y se cambió, se conmutó la pena de muerte por reclusión perpetua. Bueno, aquí hay una noticia de Clash Report, que tengo que mirar esto, que es una agencia turca. Y dice aquí que esa es la zona del pantano este de Siria, el pantano, el que tiene este, ¿cómo se llama? El Éufrates, creo que es. Sí, Puede sí, ser. sí, Éufrates, no, el que sí, sí. está Raqqa, esto es Raqqa. Porque el Tigris ya Y es aquí, en Irak. sí, esto es el Sí, pantano del Éufrates. Y aquí está, en esta zona aquí, estaría Alepo. Y aquí es donde están combatiendo las milicias turcas contra las milicias kurdas. Y dice aquí que hay una concentración de militantes en varios puestos de control en las carreteras que conducen a la zona controlada por el gobierno sirio al sur de la ciudad de Takba. Pues no sé, si supuestamente estaban en paz con el gobierno turco. Sirio, no, no sirio. yo lo dice también un medio público, pero que puede ser fiable. Pero lo que ocurre es que creo que hay muchísimo lo que tú comentas. Milicias descontroladas, lo mismo que podemos ver en Libia y que ya hablaremos largo y tendido. Pero lo que sí hay que buscar ahora mismo es que el PKK, pues por ejemplo, como hizo el IRA, hay una revisión del protocolo de disolución, protocolo de paz y que entregue las armas, como pasó con el IRA, como pasó con ETA, etcétera, etcétera, etcétera. No, ETA no entregó todas las armas, no te digo yo. No, no. No, estoy viendo aquí, a ver si. Porque claro, puede ser que haya facciones. El IPG no se ha controlado ahora por el PKK. Pero claro, una cosa es que, claro, la vía militar contra Turquía y otra cosa es que no luchen contra los que atacan. Claro. Es decir, que ellos no ataquen no significa que no se defiendan. Claro. No, claro. No, y sobre todo, ante todo, está el factor de que si se ven que lo que hablamos, grupos Splinter, que vean que hay una traición por parte de Turquía, sobre todo ahora que ellos tuvieron la buena fe de desarmarse, pues a lo mejor esos grupos Splinter se reúnen, siguen utilizando el alijo de armas que puedan tener, o llamémoslo X. A ver, el PKK tuvo hasta misiles Stinger. Eso ya dice la capacidad. Y hay un vídeo de hace unos años de cómo derriba un helicóptero Cobra turco bastante fuerte. Estoy hablando de 2014-2015. Lógicamente, aquí lo que tiene que pasar es el factor de sobre todo y ante todo, pues la buena voluntad, ya no solo del PKK por desarmarse, sino de Turquía por intentar un modelo de paz. Pero claro, estamos hablando de una Turquía que ha vuelto no hacia atrás en el tiempo, pero sí en escala de valores democráticos y sobre todo de gobernabilidad. No, eso está claro. Pues muchas gracias. Mira, aquí, una cosa que hay que recordar, ¿no? Entre los cargos que le daban en contra de Imamoglu en Turquía era, primero, esa corrupción, ¿no? Tal que tenía supuestamente, y que era falso el título de licenciado, y por lo tanto no puede ser presidente. Pero lo más importante es que había presuntos lazos con el PKK. Claro, a lo mejor Siempre lo que había era esta negociación, no, pero a lo mejor también había una cierta negociación para la paz. Claro, no, lo que él dijo directamente era que había que liberar más que la PKK, pero los vincula al PKK. Erdogan era que la cabeza del HDP, que es un partido de confederal, como hay otro muy similar en Canadá, hay una bicefalia, hombre y mujer, para que haya equidad, por así decirlo. Cosa rara en zonas muy conservadoras como son las kurdas, pero hay una equidad. Y directamente dijo, pues esto sí que llevan 5 años en prisión preventiva, deberían liberárselos, perdón. Y claro, en aquel instante ya Erdogan fue cuando utilizó la maquinaria pesada para utilizar la excusa de vínculos con el PKK para... Vale.
Pues nada, Mariano, finalizamos porque no hay más preguntas. La gente que quiera hacer preguntas en el cajetín, y si quieres decir algo al público como despedida, porque podríamos hablar de Libia largo y tendido, porque también es un lugar muy preocupante, pero invito a la gente a ver el programa que hicimos sobre Libia y la guerra civil libia aquí en el canal de actualidad, y en breve haremos un programa, si quieres, sobre la actualidad, porque lo estuvimos hablando antes, un poco de la situación actual, porque cambió. Es decir, ahora Yo lo vi el otro estamos... día, sí, sí. Bueno, despedirme únicamente agradeciendo el tiempo. Sé que puede parecer breve, pero daba para hablar largo y tendido, pero lo básico que es realmente comentar todos estos temas, mejor hacerlo en un espacio más limitado. Y que también sé que tienes un programa luego, Paco. Pero recomiendo, si la gente quiere informarse, hay un periodista navarro, ya retirado, jubilado, como Emmanuel Martorell, que se llama un libro que es Kurdistán, Crónica del País Prohibido, en el que habla también del PKK, etcétera. Hay también, que a ver si puedo luego poner en comentarios, varios ensayos en inglés, que creo que se han traducido. Pero ahora mismo se puede llegar a una posición de paz, desde luego, pero hay que ver más que el buen hacer, no podemos negarlo, de la gente del PKK y de los propios kurdos, a lo que haga Erdogan. Habida cuenta, sobre todo, que su posición está muy debilitada tras lo que ha pasado en Siria, etcétera. Pues muchas gracias, Mariano, y como siempre agradecerte que estés aquí, que nos des una visión completa de la historia y de la actualidad. Y esta es tu casa, ya lo sabes, y nos vemos en breve, que tenemos por ahí ya una cita para hablar de Somalia y algún día hablaré. Pero antes seguro que la actualidad nos va a coger y nos va a llamar ir para otros derroteros, a hablar seguro. de... Sí, sí. Pues muchas gracias, Mariano, y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa y deis a me gusta, dejéis un comentario para que ese bot de internet nos recomiende a más gente, y que compartáis digitalmente en las redes sociales y analógicamente con vuestras amistades, de que hay un canal, Ver un Artist Actualidad Militar, que os explica lo que está pasando en este loco mundo que vivimos, y también el canal de Historia, que no olvidéis nunca que yo estoy aquí por el canal de Historia, y un día dije yo, bueno, la actualidad va a ser historia y voy a intentar explicarla con ojos de historiador. Pues muchas gracias a todos, y gracias especialmente a los fans, suscriptores y a aquellos que apoyáis el canal para que pueda seguir contando con fuerza, tomando cafés, tanta actualidad y tanta historia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.